Gemma, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, enseguida continuamos repasando todas las novedades sobre corrupción del gobierno, porque esto es un no acabar. Según dice Pilar Alegría, no hay nada, es como si llega la tormenta. O sea, pero toneladas y toneladas de pruebas. Pero bueno, a esta hora todas las miradas están puestas en Gaza y en esa propuesta de paz firmada ayer ya por Donald Trump y por Benjamín Netanyahu. Israel es muy mala, pero ha firmado ya la propuesta de paz. Jamás ni está ni se la espera. Pues veremos a ver qué es lo que pasa, porque es verdad que lo contamos ayer aquí en directo, que Israel le dio el visto bueno de inmediato a esa propuesta. Los terroristas de Hamas aún no han respondido, pero lo harán previsiblemente mañana, según cuenta hasta ahora CBS News. Trump ya ha dicho que tienen como máximo 3 o 4 días, entiendo que a contar desde ayer, para responder, y que si no, Israel tendrá vía libre para continuar con su ofensiva. Según publican hasta ahora varios medios internacionales, parece que sí se inclinarían por aceptar, pero claro, luego habrá que ver la letra pequeña, cuáles son los matices y si cumplen con los puntos más importantes de un acuerdo que, recordemos, pasa por un alto al fuego, pero también por la entrega de rehenes por parte de los terroristas de Hamas en 72 horas y por el nombramiento de una junta de paz, así se refieren a ello en el documento, liderada por el propio Donald Trump y por otros miembros y jefes de Estado aún por anunciar, incluido el ex primer ministro británico Tony Blair. La propuesta parte de la promesa de que si ambas partes aceptan, la guerra terminará de inmediato, y lo que sí podemos decir hasta ahora, Carlos, es que ya ha sido aplaudida por Turquía, por Arabia Saudí, por Qatar, por Emiratos Árabes Unidos, por Jordania y Egipto, entre otros. Los mismos que los del Acuerdo de Abraham. El Acuerdo de Abraham, para la gente que lo haya perdido de pista, fue de las pocas cosas buenas que debía hacer el Donald Trump de aquella época o de la nueva. Hizo algunas cosas buenas. Una era esta, que eran los acuerdos de Abraham. Los acuerdos por los cuales convencía al mundo árabe, que no está controlado por Irán, por la asesina Irán, por la homófoba Irán, por la Irán que machaca a las mujeres, por la Irán teocrática. Bueno, pues les convenció a todos los demás de que lo mejor era un plan de pacificación internacional, auspiciado por la única potencia que es una democracia y tiene la fuerza militar suficiente como para garantizar este tipo de situaciones. ¿Quién es esa? Pues evidentemente Estados Unidos. No va a ser Rusia, no va a ser China, que son dictaduras, la una comunista, la otra poscomunista, son dictaduras metidas en el eje de Teherán. Bien, aquellos acuerdos, ¿saben quién se los cargó? Irán, a través de sus asesinos de Hamas, reventando el 7 de octubre con un asesinato, con una matanza de más de 1.200 personas, llevándose a más de 50 críos, secuestrados, violando a mujeres por todas partes, torturándoles, destrozándoles, descuartizando los cuerpos, reventó, porque evidentemente Israel iba a tener que responder. La guerra en Gaza es la respuesta a eso. Lo digo por toda esta gente, los de la flotilla, la Barbigaza, toda esta gente que dicen, es que está muriendo gente en Gaza. Hombre, a lo mejor Hamas, que declaró la guerra asesinando a 1.200 personas y saltando a territorio israelí haciendo una invasión, se lo debería haber pensado antes. Cuando hay una guerra, efectivamente, bienvenidos a la realidad. Va y resulta que muere gente. Bueno, pues ahora está el plan de paz puesto encima de la mesa. ¿Quién ha dicho que sí? Israel. ¿Quién dice que no o está mirando a ver cómo se escabulle de ello? Los terroristas de Hamas. ¿Saben por qué? Porque uno de los puntos es que, evidentemente, una organización terrorista no puede mantener una dictadura sobre Gaza, cosa que, por lo visto, a Barbigaza y compañía se les ha debido pasar por alto. Ahora hablaremos de Barbigaza, pero mencionabas los acuerdos de Abraham y hay que decir que luego vamos a abordar este asunto con Carmelo Jordá en la tertulia, porque es muy importante para entender lo que está pasando ahora mismo, explicar también de dónde venimos. Aquí en España hay que decir que Pedro Sánchez ha aplaudido, ha celebrado ese acuerdo con un mensaje en sus redes sociales que dice así: España da la bienvenida a la propuesta de paz para Gaza impulsada por Estados Unidos. Hay que poner punto final a tanto sufrimiento, pero ojo, porque se avecina un nuevo conflicto entre los socios de gobierno. Escuchen primero a la portavoz Pilar Alegría. Dimos la bienvenida, lógicamente, a esa propuesta de paz planteada por Estados Unidos. Siempre lo hemos manifestado. Desde luego, España hará todo lo que esté en nuestras manos para conseguir ese cese definitivo, ese alto del fuego permanente, que se liberen, por supuesto, los rehenes y que llegue la ayuda humanitaria. España siempre va a trabajar a favor de la paz y, sobre todo, también a favor del reconocimiento de los dos Estados. Y pedazo de contrapiés con el que les ha pillado. Bueno, o sea, totalmente, es que me veo las caras ayer de Pedro Sánchez viendo el acuerdo de paz y diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? No tienen más remedio, evidentemente, no tienen más remedio que aplaudirlo, que es lo que ha hecho hoy el Gobierno en pleno, porque Pedro Sánchez ha escrito en su cuenta de Twitter, Álvarez también se ha pronunciado, Pilar Alegría, pero escuchen ahora lo que dice la otra pata del Gobierno, Sumar, Yolanda Díaz. Este plan se ha hecho sin contar con Palestina. Ignora a sus instituciones, ignora a su pueblo y propone convertir Gaza en un protectorado tutelado por Estados Unidos, con Israel marcando cada paso. Gaza aparece como un solar a repartir, no como la tierra de un pueblo con historia y con dignidad. Eso no es paz.
es perpetuar la ocupación. No, perpetuar la ocupación es perpetuar la ocupación de una dictadura asesina de Hamás, que es lo que tú quieres, Yolanda Díaz. O sea, les ha pillado a todos que no saben en estos momentos cómo poner la cara de mueca para intentar disimular. O sea, Yolanda Díaz, tú estás respaldando que aquello que es una dictadura controlada por Irán, por una potencia extranjera, que es una teocracia asesina, de todo lo que tú dices defender, de las mujeres y del feminismo, asesina, con la policía de la moral, de los homosexuales porque sois muy LGTB, los asesina, de todo. O sea, son zonas en las cuales se defiende, por ejemplo, el repudio. ¿Qué es el repudio? Pues que un hombre, si decide separarse de una mujer, la repudia y te fastidias por ser mujer. ¿Y los niños para quién? Para mí. Y ya decidiré si a ti te la pidan. Porque digo es que ha sido adúltera y se acabó la historia. Son sitios en los cuales defienden la ablación. Señora Yolanda Díaz, ¿algo de esto le parece tan progre como para formar parte de su programa de gobierno? Pues lo que está usted defendiendo en Gaza es el mantenimiento de eso. Claro que tiene que ser con la tutela internacional. ¿De quién tiene que ser? Si no, la Franja de Gaza. ¿Quién tiene que controlarla? ¿Quién? ¿Una organización asesina y terrorista? Ese es su gran plan, ¿verdad? Claro, decía hoy Pisarello, es que esto es un ultimátum grotesco, claro que es un ultimátum, pero un ultimátum a los terroristas de Hamás. Pero en fin, por lo que respecta al acuerdo en sí mismo, a nivel internacional, hoy de lo que se habla es de si contempla o no la creación del Estado de Palestina. La polémica viene dada porque en el punto 19 del documento sí se reconoce dicha aspiración, pero condicionada al avance del nuevo desarrollo en Gaza y a que el programa de reforma de la autoridad palestina se lleve a cabo fielmente. Precisamente Vamos, que por salgan eso los terroristas del control de Gaza. Eso es. Obvio. Precisamente por eso hoy Netanyahu ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que deja claro que en ningún caso esa es una posibilidad a día de hoy. En absoluto no está escrito en el acuerdo. Cuenta con el firme rechazo del gobierno de Israel. Está claro que eso sería un premio enorme al terrorismo y un peligro para el Estado de Israel. Trump lo entiende y, por supuesto, es algo que no aceptaremos. Sería premiar a los terroristas, decía Netanyahu, y hablando de premiar a los terroristas, ojo a la noticia que publica en Libertad Digital nuestro compañero Carmelo Jordá, porque el Ministerio de Exteriores de Israel ha publicado los documentos que se habrían encontrado en la Franja de Gaza y que probarían la implicación directa de Hamás en la financiación y la ejecución de la flotilla a Gaza, en la que participan pues estos personajes como Ada Colau y Greta Thunberg, y que además va a recibir la escolta de un buque de la Armada Española. Y claro, antes hablabas de Barbie Gaza, ahora a lo mejor se entiende por qué esta señora, aparte de otras, pues van ahora por las televisiones defendiendo que hasta las violaciones del 7 de octubre que sufrieron las mujeres israelíes son mentira, ¿no? Por cierto, si hemos enviado un barco de la Armada a proteger algo financiado por Hamás, el barco de la Armada está protegiendo intereses de una organización terrorista. Evidentemente, o sea, que nadie quiera ver ni la más mínima gota de crítica a los pobres marineros que van ahí, claro, ni a la comandancia del barco, ni a los mandos militares. No. Ellos están cumpliendo órdenes de un señor llamado Pedro Sánchez, que ha decidido utilizar nuestra Armada exactamente igual que el Falcón, para lo que le da la puñetera gana, cuando le da la puñetera gana y como le da la puñetera gana. Y precisamente por eso en este programa, aquí los expertos la semana pasada ya nos advertían, es que esta es una decisión muy delicada y debería contar con el aval del Parlamento, algo que evidentemente pues no se ha producido porque al gobierno estas cosas pues no le interesan. Bueno, mientras tanto, a la espera de tener más noticias de esa flotilla que sigue sin llegar a Gaza, ojo al anuncio que hoy ha hecho el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, porque el gobierno investigará a partir de ahora a empresas que publicitan en España servicios prestados o productos hechos en territorios palestinos, dicen, ocupados por Israel. Entre esas empresas se encuentran ACS, INECO, la Sociedad Española de Montajes Industriales, SEMI, o Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF. Ninguna empresa que opere en España puede tener sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino. No es algo tolerable. Nos obliga el derecho internacional y nos obliga también el clamor social con el que nuestro pueblo ha reaccionado ante lo que estamos viviendo en Palestina. ¿Qué ha reaccionado el pueblo? Entonces las encuestas les deben dar que ganan, ¿no? O sea, vamos a tener elecciones mañana. Sí, digo, no sé, podemos esperar sentados, me parece a mí, vamos. Carlos. Bueno, ya saben que con toda esta polémica de todas formas de Israel, lo que busca el gobierno es tapar sus casos de corrupción. Sin embargo, lo tienen complicado porque, bueno, lo decías tú a la entrada, ¿no? La lista de novedades de esos casos es interminable y leo solo algunos de los titulares en relación, en primer lugar, por ejemplo, a los 121 mails que, según la UCO, demostrarían que Cristina Álvarez, trabajadora de Moncloa, pagada de nuestros bolsillos, trabajaba para los negocios privados de la mujer del presidente en la Complutense. Libertad Digital. La asesora de Moncloa usaba hasta la cuenta de correo y la firma corporativa de Begoña Gómez para gestionar su cátedra. La asesora de Begoña Gómez usó al Ministerio de Industria para sus negocios con el aval de Moncloa.
El Mundo, la asesora de Moncloa intermedió con 11 empresas, pese a que Begoña Gómez declaró que solo le hizo algún favor puntual. ABC, la asistente de Begoña Gómez envió 18 de los correos que refleja el informe de la UCO en horario laboral. Y luego leeremos algunos más. Pero, ¿qué dice la portavoz del Gobierno a todo esto? Pilar Alegría. Y ayer, por ejemplo, también conocimos, lógicamente, un escrito muy importante, que es el escrito de alegaciones de la Fiscalía, que en su primer párrafo trasladaba con absoluta claridad que no había ningún caso, no se observaba ningún caso malversación de caudales públicos. Oiga, y además yo creo que también es importante que ustedes lo puedan ver y lo puedan comprobar. En esos correos electrónicos, como digo, trasladados y lanzados desde una cuenta de Gmail, en ningún caso aparece el nombre del Gobierno de España o del presidente del Gobierno. Ah, claro, porque nadie sabía que Cristina Álvarez era directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Que Begoña Gómez es presidenta. Iba a decir es presidenta, fíjate, han dicho tanto. Dios bendito. Pero además hay una cosa, hay que recordar, Carlos, que aquí estamos hablando de los mails, pero también hay llamadas, también hay WhatsApp, veremos a ver si salen o no a la luz. Y en esas llamadas, lo contaba Alejandro Entrambas-Aguas en este programa hace unas semanas, y lo revela en su libro La Sagrada Familia, esas llamadas se hacían diciendo, le llamamos desde Presidencia del Gobierno. Y es más, cuando alguno ponía dinero, le decían, el presidente toma nota de su colaboración. El presidente del Gobierno. Y agradeceremos su sensibilidad. Eso es. ¿Qué sensibilidad es esa, Pilar Alegría? ¿Es la sensibilidad de una cuenta Gmail privada o es un Gmail público? Explíquenoslo, que nos hemos perdido por el camino. Para empezar, lo que se ha certificado es que 10,6 millones concedidos a Barrabés, el amigo, el amiguísimo, vamos, sí, el socio, el que le hacía todo a Begoña Gómez, una vez conseguido todo por Cristina Álvarez. Cuando había luego que trabajar en la Universidad Complutense, se elevan a más y nada menos que a 10,6 millones de euros. Ayer, Alejo Miranda, del Partido Popular, senador, después de la comparecencia de María Chivite en la Comisión de Investigación del Senado, nos explicó que solamente de uno de los contratos, los túneles de Velate, el dinero que parece que se habría llevado Santos Cerdán, presuntamente, equivaldría a 5,1 millones de euros, solo de uno de los contratos. Señora Pilar Alegría, creo que van a tener que empezar a adoptar otra estrategia, ¿eh? Bueno, y mencionabas el caso de Barrabés, que hoy seguimos conociendo más noticias de ese cúmulo de irregularidades y el fraude de ley que ya puso sobre la mesa la Inspección de la Administración del Estado, la IGAE, en ese informe de más de 300 páginas del que hablamos ayer. La última de las irregularidades que Red.es excluyó sin fundamento, y esto es entrecomillado, textual, a una UTE que habría vencido al amigo de Begoña Gómez y que era 1,3 millones de euros más barata. Pilar Alegría sigue sin ver delito. Claramente traslada esas observaciones y esas irregularidades, pero que en ningún caso, creo que esto también es importante decirlo, implican delito alguno. Pero ¿cómo no va a ser delito entregar contratos con fórmulas amañadas al amigo de la mujer del presidente que le había dado 2 cartas de recomendación para los concursos públicos y llevarse 10,6 millones de euros con esa fórmula amañada? Pero ¿cómo no va a ser delito? Yo es que de verdad ya llega un momento... Ellos se amparan en que como son organismos que, claro, obviamente no son jueces, el delito lo tiene que corroborar el juez. Hombre, claro, y ellos hablan de irregularidades, pero ojo, porque en este caso, a diferencia de, por ejemplo, lo que hacía la Oficina Anticorrupción con Chivite en Navarra, en este caso sí que la IGAE habla directamente de violación de la ley y de fraude de ley. Sí, lo dice expresamente. De tal forma es que tenemos esto como lo del restaurante. Tenemos chopitos, tenemos gambas, tenemos de todo. O sea, elija usted, señora Pilar Alegría, elija la rama delictiva. ¿Colocar a prostitutas pagadas con los impuestos de todos los españoles le parece delito, sí o no? ¿Una trama de presuntas obras públicas amañadas le parece delito o no le parece delito? ¿Elevar los contratos por todas partes, como pasó en los túneles de Velate, y acabar reconociendo María Chivite, la presidenta socialista de Navarra, que intermedió Santos Cerdán, que por un lado dotaba el dinero desde el gobierno central, por otro lado hacía las negociaciones y por otro lado se lo llevaba crudo en una sociedad? ¿Le parece delito o no le parece delito? ¿Lo de las mascarillas le parece delito o no le parece delito? ¿Lo de las obras públicas de infinidad de empresas realizadas fuera de Navarra le parece delito o no le parece delito? ¿Lo de la trama hidrocarburos le parece delito o no le parece delito? ¿Lo de meter petróleo pactado y amañado con Delcy Rodríguez, una narcodictadora, le parece delito o no le parece delito? Bueno, a todo esto luego seguiremos hablando de este asunto, pero hoy es 30 de septiembre, así que hoy expira formalmente el plazo para presentar los presupuestos generales del Estado, según marca la propia Constitución española, que en su artículo 134.3 dice que el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Pues bien, a pesar de que hace 7 años Sánchez le decía a Rajoy esto... Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada.
Bueno, pues hoy el Partido Socialista incumple la Constitución y se queda tan ancho. Pero es que según Patxi López, Carlos, en este caso está justificado por la fragmentación política derivada de lo que han votado los españoles. Vamos, que no hay presupuesto porque así lo han querido los ciudadanos. Que está elaborado el borrador de los presupuestos, que falta por hacerse los últimos ajustes que se están haciendo, hablando primero con los socios de gobierno y después con algunos otros grupos para poder presentar ese proyecto en una situación política que es muy compleja, porque así han querido los ciudadanos. Claro, es que esto lo han querido es los maravilloso, ciudadanos. de verdad. Este señor, el jurista Patxi López, tiene problemas para entender la Constitución, ¿verdad? Lo digo porque hay un artículo literalmente que dice que, como acabas de citar tú, sí, antes de los 3 meses finales del año debe presentar el gobierno los presupuestos. Le quedan pues 3 horas y media todavía. Sí, a lo sí, mejor, vamos. oye, nos sorprenden. Bueno, el Como problema... si le queda un año, da lo mismo. El problema es que esto no es que ya no cuele en la oposición o en una parte de la oposición, es que ya empieza a no colar ni entre algunos de sus socios de Sumar. Escuchen a Jorge Puello, diputado de la Chunta Aragonesista e integrado en la coalición de Yolanda Díaz. Aguantar por aguantar ya no sirve. Debemos plantar cara a la ultraderecha. Si el presidente del gobierno, Sánchez, no es capaz de aprobar presupuestos generales del Estado, debe convocar elecciones. Igual que el señor Azcón. Pues esto era lo que le decían, como digo, parte de los socios integrados en Sumar. No tenemos presupuestos y, por si fuera poco, tenemos decenas de leyes aprobadas en el Senado y bloqueadas en el Congreso por la mesa de la Cámara, donde PSOE y Sumar tienen mayoría. ¿Cómo? Pues alargando sine die el plazo de presentación de enmiendas y evitando, por tanto, que se puedan votar. Concretamente estamos hablando de 31 leyes, 17 de ellas con muchas posibilidades de salir adelante por el apoyo de Vox y Junts. Precisamente por eso, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado hoy que presentará un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional y ha amenazado a Armengol con denunciarla a ella y al resto de miembros de la mesa del Congreso personalmente. Sus decisiones son arbitrarias y partidistas. Son injustas y, lo más grave, incurren sistemáticamente en fraude de ley. Es decir, existen responsabilidades individuales contra las que también actuaremos con contundencia si esto no se corrige de inmediato. Luego vamos a hablar con el catedrático de Derecho Constitucional, David Ortega, que nos va a especificar cómo evidentemente tienen la obligación de presentarlo. Pero simplemente para que se hagan... presentar los presupuestos. De presentar los presupuestos. Para que se hagan ustedes una idea de la barbaridad de la que estamos hablando, la norma de presupuestos es la que marca el signo económico-político de todo. Bien, este gobierno, elegido en julio de 2023, nunca, jamás ha conseguido ese respaldo. Nunca, jamás. La norma que va a entrar en vigor por prórroga, que entrará la del 23, se elaboró con datos del año 22 y estará en vigor durante el año 26. Es decir, con lo elaborado con la información económica que teníamos en el año 22, se va a intentar gestionar el país en el año 26. Y repito, nunca jamás ha conseguido el respaldo del Parlamento para la norma más básica, más importante, más esquelética, por decirlo de alguna manera, de todas las que hay. Ni una sola vez. Y déjame que te cuente en último lugar el lío que se ha montado hoy en el Consejo de Ministros por el registro horario que quiere Yolanda Díaz. Recuerden que es una de las partes de la reducción de la jornada laboral que tumbó el Congreso de los Diputados y que despierta muchas críticas porque, claro, hay sectores, como por ejemplo la agricultura, donde fichar se antoja pues prácticamente imposible. Bueno, pues a primera hora de la tarde no sabíamos todavía, Carlos, si se había aprobado o no, porque esta mañana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decía esto en un vídeo colgado en sus redes sociales. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros la tramitación urgente del nuevo reglamento que regirá el registro horario. Pero la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo, decía lo contrario. No ha llegado a este Consejo de Ministros, no se ha podido aprobar todavía en este Consejo de Ministros. Esperemos que en las próximas semanas lo podamos aprobar. Claro, entonces, ¿se ha aprobado o no se ha aprobado? Bueno, pues parece que lo que ha hecho el Consejo de Ministros únicamente es calificar de urgente el Real Decreto que endurecerá el control horario de la jornada laboral de los trabajadores. Es decir, patada hacia adelante. Eso es, se impulsa su tramitación y se hace prioritaria, pero todavía no se ha aprobado. ¿Y por qué Pilar Alegría no lo ha explicado así en rueda de prensa? Porque esto da buena cuenta de cómo está el Gobierno en estos momentos. Pues según nos ha dicho nuestra compañera Leticia Barquín, porque como ella misma les ha confesado después a todos en el corrillo, una vez que ha terminado la rueda de prensa del Consejo de Ministros, no se lo habían escrito en el papel que tenía que leer. Yo solamente digo una cosa, que Yolanda Díaz está haciendo esfuerzos por trabajar menos, es obvio, no sé cómo lo va a conseguir, porque trabajar todavía menos de lo que trabajan algunos ahí dentro es complicado. Ahora, solamente les doy 2 datos.
datos. España tiene en estos momentos 2 millones más de personas que hace unos 7 años. Posiblemente 2,5 millones, casi 3 millones más de los que teníamos en el año 2008. El número de horas trabajadas totales por trimestre son las mismas que en el año 2008. Repito, si con 2,5 millones, 3 millones más de personas trabajando, el número de horas trabajadas son las mismas, ¿a cuántas horas trabajadas nos toca? A menos, ¿verdad? Bueno, pues esta es la prosperidad del gobierno socialista. Y déjame que te diga noticia de última hora en Libertad Digital, esa noticia que firma nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, que dice así: cuenta atrás para Ángel Víctor Torres. La UCO ultima un informe que implica al ministro de Sánchez en la trama Koldo. Según las fuentes consultadas por Libertad Digital, el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional espera ese informe sobre Ángel Víctor Torres en octubre. ¿Cómo lo sentimos? Ángel Víctor Ángel Torres.